la idea es que es como un animalito, es como el cadáver de un animalito muy frágil, ¿no? Como el cadáver de un pajarito o de un ratón, de un animal pequeño, ¿no? Los huesitos, ¿no? Pensaba que iba a ser una novela de 1000 y cacho páginas y ¡pum! Es mi novela más corta. Cuando el niño lee eso y lo empieza a asumir, uno dice, es que he estado leyendo la novela al revés, ¿no? O sea, esto tenía que leerlo. Claro, y ese es el engaño también. Lectoras, lectores, esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto y hoy uno de los libros más deliciosos que leí este 2024. Para cerrar el año, una charla con Emiliano Monge sobre los vivos. Tinta y Voz. Un narrador poco fiable que manipula la historia desde las sombras. Una lengua, el Comcac, que ha resistido el desenfreno del poder y de los siglos. Una región en permanente quebranto, donde la desaparición es una estadística brutal, pero también el detonante de una resiliencia férrea. Estas son algunas de las piezas que Emiliano Monge arma, desarma y vuelve a construir en su nueva novela Los Vivos. El libro se hunde en el tema de la desaparición, pero desde un sitio insospechado. La voluntad de capturar el vacío y dotarlo de una fisonomía que, aunque parece inasible, aspira a ser narrada. Para Monge, la escritura de esta novela implicó habitar los márgenes del lenguaje, desmontar sus certezas y transformar sus trampas en un terreno fértil para la literatura. Dice que llegó a entender que para escribir sobre la desaparición era necesario escribir sobre la aparición. Y sobre eso va este libro. Te recuerdo que te puedes suscribir a Tinta y Voz en tu plataforma de podcast favorita y también te puedes suscribir a la newsletter que está en Substack como tintayvoz.substack.com. Déjame una reseña en Spotify, en Apple Podcast, déjame un comentario en mis redes sociales, me puedes encontrar en cualquier lado como @AngelSots. Estaré muy contento de leerte. Cuéntame qué te parecen las charlas, qué te parecen los episodios, qué estás leyendo, cuéntame tus aventuras con los libros en este cierre del año. Mientras tanto, aquí está la charla con Emiliano Monge. Emiliano Monge, muchas gracias por el tiempo que vamos a platicar. Me da mucho gusto volver a platicar contigo. Como la última vez que hablamos sobre justo antes del final, la primera pregunta que te hice fue sobre el narrador, que creo que es algo que, según recuerdo, me contaste, trabajas con mucho detalle y algo de lo que eres muy consciente. Quiero preguntarte también sobre el narrador en Los Vivos, tu nueva novela, porque según yo recuperas algo que está en decadencia, que es el narrador omnisciente, ¿no? Cada vez hay menos narradores omniscientes, pero bueno, lo haces además de una manera muy, desde mi punto de vista, astuta, porque es un narrador engañoso también al mismo tiempo, pero ahí está el narrador omnisciente. Empecemos hablando de eso, de cómo manejaste el narrador en esta novela. Sí, es un narrador poco fiable, efectivamente. Me encanta la idea de empezar por el narrador porque es en donde está el alma de cada libro, ¿no? Si hablamos del alma del estilo, ¿no? O del alma de la forma. El narrador para mí es un personaje. O sea, es el primer personaje de los libros, ¿no? En este libro, en el proceso de escritura de este libro, pasó con el narrador, como pasó con muchas cosas, un revolcón. O sea, realmente fue como una cosa... De verdad, como que el proyecto que yo tenía en el punto final, cuando me senté a escribir, se metió en una ola y se fue revolviendo, revolcando. Y fue muy sorpresivo en muchas cosas. Y una de esas fue el narrador. A ver, yo terminé un libro que se llama Las Tierras Arrasadas hace más de 10 años. Y desde entonces empecé a darle vueltas a la posibilidad de escribir sobre el tema que trata a los vivos, que es el de la desaparición y la aparición, ¿no? Y no encontraba la manera, no es que no encontrara posibilidades, había muchas posibilidades, ¿no? Pero no encontraba el punto de vista, el lugar desde dónde hablarlo, desde dónde tocarlo, desde dónde evadir la posibilidad de la crónica o del periodismo, ¿no? Cómo meter la literatura en algo que tendría que ser la primera plana de todos los días, ¿no? Y fui pensando muchas cosas. Narradores fueron, narradores vinieron, posibilidades vinieron y sentía que no iba a llegar. Y un día en una conferencia en la que yo estaba del público, alguien dijo una frase que hizo como clic, ¿no? Y al día siguiente me senté a escribir. Y no existía este narrador. Es la primera vez que me pasa algo así. Las historias estaban contadas en primera persona todas. La historia de Vestigia y Hincapié era solamente la correspondencia, que sigue siendo el centro de la historia, pero era solamente la correspondencia. Entonces había dos primeras personas que eran ellos dos. Vestigia e Hincapié. La del niño también era en primera persona.
Y la de Lucía y la vidente también era en primera persona, narrada por Lucía toda. En donde sí estaba el narrador era en el prólogo, en el intermedio y en el epílogo, ¿no? Y el narrador se los fue comiendo a todos, ¿no? Descubrí la necesidad de que hubiera este narrador, primero por el silencio del niño, ¿no? Porque de pronto descubrí que no tenía que hablar, ¿no? Y entonces tenía que haber un narrador omnisciente. Y ese narrador se empezó a comer la novela, empezó a decir, esta novela la voy a contar yo. Punto, ¿no? Y se volvió un personaje muy importante. Y también por eso tiene esta cosa como de narrador que bien dices tú, como poco fiable, porque al final se tuvo que meter entre la historia, ¿no? Entre la historia de Vestigia y Hincapié y entre la historia de Lucía y la vidente, ¿no? Y al mismo tiempo entre la historia de Lucía y Vestigia, ¿no? Y es un poco como un narrador muy silencioso, como se fue colando así, también marca una impronta o determina la forma del estilo de la novela, ¿no? Por primera vez yo decido hacer una novela y esto lo tenía presente todo el tiempo, sobre todo a partir de la aparición del narrador, que pareciera que la idea es que es como un animalito, es como el cadáver de un animalito muy frágil, ¿no? Como el cadáver de un pajarito o de un ratón, de un animal pequeño, ¿no? Los huesitos, ¿no? Y el narrador se aferra a esa idea y es muy lacónico, es muy sucinto, es muy enigmático en momentos, ¿no? O sea, es una novela que parte mucho de preguntas, ¿no? O sea, renuncia por completo a respuestas, ¿no? Y muy pronto en la novela uno se da cuenta como lector que este es un narrador que manipula a su antojo la historia, ¿no? Porque te dice, sí, te voy a contar eso, pero ahorita te voy a contar otra cosa. Y yo me imaginaba como a este narrador que está enfrente de un metraje, ¿no? Como si la novela fuera una película que está ahí enfrente y lo que hace es ir recorriendo, ¿no? Y te dice, vamos a hacer fast forward o vamos a regresar hasta este punto. Y esto es lo que yo te quiero contar. A mí me da la impresión de que con tus novelas, eso es completamente una apreciación mía, más que hablar de estructura de la novela, de arquitectura de la novela, porque es una construcción cuya estabilidad depende de sus cimientos. Y en esta novela la estructura también es, además, distante de lo que habías trabajado antes, ¿no? Sí, total. O sea, creo que ya te había dicho justo que para mí es muy importante que un libro sea completamente diferente del anterior, ¿no? Y ahí sí no tanto por el lector, ¿no? Como por el proceso de escritura, ¿no? O sea, la idea de empatar la necesidad de la historia que se va a contar, tratando de que sea completamente distinto, a veces por historia, ¿no? A veces el cambio radical es pasar de una historia a otra, ¿no? O sea, que sean historias completamente distintas que no tengan nada que ver. Otras veces tiene que ver con la arquitectura y otras veces con el estilo. Esta vez tiene mucho que ver con ambos, con la arquitectura y con el estilo, ¿no? Y otra vez, insisto, es una novela que me sorprendió mucho también en eso. O sea, cuando por fin me senté a escribir, tantos años de estarle dando vueltas, yo estaba convencido de que iba a ser mi novela más larga. Pensaba que iba a ser una novela de 1000 y cacho páginas y ¡pum! Es mi novela más corta. Creo que eso responde a que el estilo se volvió como muy sucinto, digamos, ¿no? Y también a que había una necesidad de que toda la historia y todo el contar estuviera asediada por el silencio, pero esta vez también la estructura. Quería que esa estructura, que esa arquitectura, ¿no? Es como un lugar, así como quería que el estilo similar a un animal el cadáver de un animal frágil, algo que se pudiera deshacer, ¿no? Que se te pudiera romper en las manos. La estructura también es una especie de estructura como de un lugar abandonado, ¿no? O sea, es como hay una arquitectura como del abandono, digamos, ¿no? Pero no tanto por lo que a veces pensamos que el abandono es como algo que no está, sino por la idea de lo que no es reconocible, ¿no? En el lugar, ¿no? Al final la historia transcurre en un espacio que no está claro qué es, ¿no? Y es por eso que la arquitectura de la novela tenía que ser como responsable o estar en tensión con ese espacio, ¿no? Y es más o menos así como funciona, o como intenté yo que funcionara, ¿no? La experiencia que a mí me provocó, al menos las primeras páginas, que es como este proceso en el que el lector se va acostumbrando a la historia que está leyendo, es que había algo enrarecido, ¿no? Desde la geografía, los espacios, pero los nombres también, que quiero que hablemos de los nombres que son sui generis y que después uno va entendiendo a qué responden. Pero incluso los personajes mismos jamás son descritos físicamente, ¿no? Hay una gran ambigüedad que rodea todo y eso como lector genera un enrarecimiento. Ahí está la primera, digamos, trampa del narrador y de la historia y de la novela, es que pareciera que se va a contar una historia realista, ¿no? Pareciera que estás entrando en una historia realista, hiperrealista incluso, o sea, como muy, muy social, digamos, como muy naturalista casi en parte, o sea, como de una historia común y corriente, ¿no? Como de toda la vida, ¿no? Y eso se va enrareciendo y se va desdibujando, va apareciendo una cosa
mucho más enigmática, mucho más nebulosa, ¿no? Y claro, el narrador ahí juega el papel de el que te hizo ese primer engaño, ¿no? El que te prometió una cosa que no estás... O sea, te hizo pensar que iba a salir algo que no es cierto. Entonces, eso ya es una cosa, ¿no? Y luego además juega con la historia lo mismo. Y lo decías hace rato tú bien con lo del fast forward y la edición. Es un narrador que de algún modo es personaje y editor. O sea, está como editando la historia que está contando mientras la va contando, ¿no? Y juega a esto está y esto ya no está. Y eso, de algún modo, tiene que ver a eso en lo que está en tensión, ya no es con la arquitectura, sino con la historia, ¿no? Al final, lo que a mí me costó tanto trabajo de entender era que para hablar para escribir una novela sobre la desaparición y sobre los desaparecidos, lo que tenía que escribir era una novela sobre aparecidos también y sobre la aparición, ¿no? Y entonces ese es el otro gran engaño que hay en la novela cuando vas entrando y de pronto te das cuenta que hay aparecidos en un mundo que parecía que iba a tratar, en una novela que parecía que iba a tratar de la desaparición, ¿no? Y en eso el narrador juega otro papel otra vez fundamental, ¿no? Cuando digo que eso está en tensión con la narración, es que es el tema, pero el tema tiene que estar en la forma. Y entonces es una novela en la que desaparecen cosas y aparecen cosas. No solamente en la historia, sino en el texto, en la prosa, de la nada, digamos, ¿no? Porque es como funciona un poco la aparición y la desaparición, ¿no? Y en esta idea de lo inverso, ¿no? Entra en juego uno de los elementos que además me parece una idea fantástica y cuando llegas a ese punto y lo explica el niño, cuando habla de la lengua Comcac del pueblo Seri, cuando el niño lee eso y lo empieza a asumir, uno dice, es que esto he estado leyendo la novela al revés, ¿no? O sea, esto tenía que leerlo. Claro, y ese es el engaño también. Hablemos de ese punto, porque yo llegué a esa parte y dije, qué cabrón, me voy a regresar otra vez a leerlo todo. Claro, pero de eso se trata y eso es parte del juego literario. Sí, y responde a eso un poco algunos de los nombres de los personajes que me preguntabas también, ¿no? Sobre todo el de Justo, porque los otros es más entendible, ¿no? O sea, Vestigia es una novela en la que no hay pasado, no pareciera que no existe el pasado, ¿no? Eso tiene que ver con, bueno, en todo este periodo tan largo de trabajo, yo recogí un montón de testimonios. Tuve la posibilidad de hablar con muchas personas, con muchos familiares, parejas, amigos, personas en situación de desaparición. Una de las cosas que se te queda en el cuerpo es que no hay pasado. Es decir, todos cometemos el error de preguntarles cuál era su color favorito. No, ¿cuál es? Te corrigen, ¿no? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tiene? Te corrigen. Todo el tiempo, ¿no? Es decir, sácate de la cabeza el pasado. Y eso se queda te afecta. O sea, es decir, es parte fundamental de ese testimonio. Entonces yo quería que no hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, hay tantas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Como el asedio del silencio, el asedio de esto de lo que no se puede nombrar, de lo que no se puede, de lo que se puede, de lo que la literatura puede o no tocar, que es un poco lo que podemos hacer con los testimonios, ¿no? Con la responsabilidad de alguien que da un testimonio y es una responsabilidad enorme. Es decir, lo que tenemos es eso, la historia de cada uno de nosotros. El peso de las palabras. El peso de las palabras, tal cual. Y la importancia y el sentido de responsabilidad que hay que tener con las palabras, ¿no? Del otro, no solamente las de uno. Hay personajes como Vestigia, que claro, el nombre responde un poco a eso, ¿no? A la imposibilidad de ese pasado, ¿no? A ser un vestigio de algo que no recuerdas y estar obsesionada por recordarlo, ¿no? Ahí digamos que sería más literal el nombre, ¿no? Hincapié esta necesidad terca de hacer algo que sabe que no debe, ¿no? Que es tratar de... O sea, él entiende, él está perdidamente enamorado de Vestigia, sabe que Vestigia necesita eso que está buscando, pero él no quiere permitirlo porque implica la desaparición de su relación con ella, ¿no? Y es esta cosa, esta terquedad de estar, ¿no? Así se juega. Y Justo sí tiene que ver mucho más con lo que estábamos diciendo, ¿no? Por un lado es Justo, no de justicia, sino de exactitud. Y por otro, lo que dices, ¿no? Como la lengua Comcac nombra a partir de la ausencia y no de la presencia, que es lo que hacen todos los demás idiomas del planeta, ¿no? O sea, es decir, decirle rayo veloz al cojo, pues parece casi hasta bullying, cabrón, ¿no? Pero ojo de águila al ciego, ¿no? Es decir, es muy interesante pensar que se puede nombrar el mundo a través de la ausencia y no de la presencia. Y la novela es eso, es ese mundo de la ausencia, o tratar de nombrar, de acercarse, ¿no? A ese hueco, asomar la mirada donde nadie más puede, si no es el arte o la literatura, ¿no? Es decir, eso que no podemos escuchar, eso que no podemos ver, eso que no podemos tocar, quizá con el lenguaje pudiéramos aproximarnos, ¿no? La literatura, digamos, la lengua escrita es
quizá el único arte donde uno puede hablar de cosas que en cualquier otro arte sería imposible concebir, ¿no? O la idea del pez soluble, ¿no? En ningún otro arte puedes poner la idea del pez soluble más que en la página. Y me parece además la lengua Comcaac, que es una lengua que además hablan muy poquitas personas, ¿no? Hay menos de 1000 hablantes actualmente, pero que por otro lado fue uno de los pueblos que más resistencia pusieron a la conquista. Y eso pasa a través de la lengua. O sea, a la conquista y a la colonización también. Y después al Estado independiente. O sea, y pasa por la lengua, por supuesto, ¿no? Pasa por la lengua, pasa por concebir el mundo de un modo completamente opuesto al del poder, al occidental y al del poder, ¿no? Y eso está presente en el niño también, ¿no? Cuando el niño hace clic con ese nombrar a través de la ausencia, ¿no? Y empieza a volverse ausencia él mismo, ¿no? O sea, empieza como a desaparecer. Y tiene que ver también con una cosa que está como que se menciona en algún momento, ¿no? Que es cuando preguntan Lucía y Vestigia qué vería dentro de mí, si pudiera asomarme, qué vería dentro de mí, ¿no? Que le dice que si te asomas dentro de las personas solo puedes ver 3 cosas, ¿no? O un animal, o un paisaje, o un milagro, ¿no? Y tiene que ver con esas 3 cosas que son cada una de las 3 historias, ¿no? Y que tiene que ver otra vez con ese espacio de la ausencia, ¿no? Ese espacio de asomarse como al vacío, ¿no? Hablando de vacío y voy a hacer un chiste malísimo, pero me parece perfecto. Ya estoy en edad de hacer esos chistes. Algo que ocurre justo antes del final, aparece una especie de anti-Aleph, ¿no? Diría yo, porque aparece el vacío lleno de vacíos y es el lugar donde están y no, o no están. Es incluso difícil de frasear, ¿no? El lugar donde no están todos los vacíos. Y esa es una imagen también, por otro lado, solo realizable en la literatura, ¿no? Sabes que solo realizable en la literatura, pero además, no sé si es la penúltima o la última lectura que hice del manuscrito y sé perfecto cuál que fue en la última penúltima porque ya me lo mandaron formado la editorial y estaba haciendo la última revisión, ¿no? De la última revisión de Galeras. Yo mismo leyendo esa parte dije, no seas mamón, esto es como un anti-Aleph, qué pendejo soy, cómo no me di cuenta, güey, ¿qué me creo, güey? ¿Quién coño me creo que hago un anti-Aleph, güey? O sea, pero ¿cómo puede ser? O sea, como que dije, no mames. Y dije, ojalá nadie lo lea así. Perdón. Pero bueno, también está chingón que lo hayas leído así, porque yo, de pronto dije, ay, cabrón, ¿no? Te lo cuento no por esto, sino porque lo pensé, como lo acabas de verbalizar tú, o sea, como lo acabas de decir, es hasta difícil explicar un vacío lleno de vacíos, ¿no? O sea, como, porque es más fácil explicar una cosa en la que está todo que una cosa en la que está nada, sí. ¿No? O sea, que una nada en la que está nada, porque no está, ¿no? Entonces, y aparece casi al mismo tiempo que lo del Comcaac. Sí, claro. Y que una vez que ya entendiste esa lógica de la lengua Comcaac, entonces cobra sentido. Es decir, está bien que aparezca. Pues. Sí, no, yo creo que es necesario, pero no, creo que es el vértice de la novela. O sea, no podía no estar, pero de ahí a que uno pueda decir qué pendejo soy, cómo puse esto, pues también se vale. Ya volvemos. ¡Hey! ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? Es un boletín y también un podcast dedicado a los libros y a la gente que los hace posibles. Puedes suscribirte en tintayvoz.substack.com o escucharlo en tu plataforma favorita. Ahora, sigamos con el episodio. Oye, y hay otra idea que me hizo pensar además en una idea que aparece en una novela que yo sé que tú conoces porque sé que la reseñaste hace poco o que la comentaste hace no tanto, en Lengua Dormida de Franco Félix. Sí. Él habla un novelón. Es brutal esa novela. Buenísima. Introduce también esta idea de la lengua de los muertos, ¿no? Y cómo el lenguaje de los muertos trastoca el tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo, porque finalmente, y otra cosa que propone tu novela es que el lenguaje es ordenamiento del tiempo, pero la lengua de los muertos dispara el tiempo en todas direcciones y por eso los vivos no la entendemos, ¿no? Tú también manejas esta idea de la lengua. No me acordaba que decía eso en la novela de Franco, no me acordaba y ojalá me hubiera acordado, porque claro, está el asunto en esta novela está el asunto de la búsqueda del lenguaje, de la lengua de los muertos, ¿no? Que es una cosa que obsesiona a Lucía sobre todo, ¿no? Que al fondo lo que está buscando es otra vez, o sea, así como aparece esa nada llena de nadas, esa lengua de los muertos al final es el silencio, digamos, ¿no? O sea, el silencio como lenguaje, perdón. El silencio como un lenguaje, ¿no? O la cuestión de la reducción del sentido. El lenguaje sin un sentido como el que le damos los seres humanos, ¿no? El canto de las aves, digamos, ¿no? Ese silbido, ¿no? No me acordaba de que Franco, claro, toca ese tema. Muy probablemente cuando leí el libro de Franco yo ya estaba metido en esto, es decir, más bien no fui consciente. Y esto es que a mí me gusta mucho porque me encanta la idea de que en la literatura, o sea, en la escritura se filtra
de manera consciente lo que uno lee, pero también se filtra de manera inconsciente lo que uno lee. Es decir, yo hay veces que todos los escritores lees cosas que dices, puta, qué chingón está esto, y se te queda consciente eso. Pero hay otras cosas que se te quedan reverberando de manera inconsciente, y esas, las que se quedan reverberando inconsciente, son las que luego se filtran más en el trabajo, ¿no? Estoy seguro que esto, sobre todo la idea de la ruptura del tiempo en el lenguaje de los muertos de Franco, se me tiene que haber metido, pues, o sea, se te coló seguro, ¿no? Vaya, porque está dialoga perfectamente con lo que pasa en los vivos, ¿no? Y que es muy buena la novela de Franco. Todas las novelas de Franco son, y además las novelas de Franco están llenas de ideas. Las novelas de Franco son muchas novelas en cada novela. Si lo que tiene Franco es esta cosa de completamente, como muy más bien como Big Banciano, o sea, una cosa como de, un poco como el lenguaje de los muertos que él mismo presupone, que rompe el tiempo y que se va para todos lados. Las novelas de Franco rompen el tiempo y se van para todos lados y te llevan para acá y para acá. Si lo que hay que hacer a veces, me imagino, siendo editor de Franco, es decirle, espérate, ¿no? Que eso es una virtud enorme, ¿no? De una mente y una imaginación arrolladora, ¿no? Y tú hablas en esta novela, hablando de la lengua, también de la trampa del lenguaje, que yo recuerdo que cuando hablamos de justo antes del final, hablamos de el lenguaje como una prisión, ¿no? Porque claro, es nuestro único medio de conexión con la realidad, pero al mismo tiempo es nuestra prisión, porque fuera de ella, de la lengua, no podemos convivir entre nosotros, relacionarlos con la realidad, pero aquí lo manejas como la trampa del lenguaje, un momento en el que Lucía está ya en su momento climático y caótico y entonces dice, la trampa en sí es el lenguaje y en esta solo caímos los humanos, ¿no? Los animales no cayeron. Los animales no cayeron. Creo que, fíjate, esto también, porque la vida cotidiana también se filtra, ¿no? En los libros. Y esa plática que tuvimos tú y yo, y cuando dijimos que era nuestra condena también, o sea, que no había manera de estar sin lenguaje, yo me quedé pensando mucho, y es que más creo que, y justo creo que no es cierto, ¿no? O sea, que los animales están sin necesidad de ese lenguaje, ¿no? Y un poco el libro juega a ver en el actuar de los animales, no esta cosa paternalista de ¡ay, qué bonitos!, sino de qué pendejo nosotros, que no hacemos tal o cual cosa, ¿no? Entonces juega con la idea de que el lenguaje es una trampa y sobre todo con la idea de que el lenguaje es un hongo, ¿no? Un hongo que decidió usarnos para colonizar el planeta, ¿no? Y a los animales no los pudo usar porque no cayeron en la trampa, ¿no? Y por eso somos la especie que está destruyendo todo, ¿no? Somos como, nos está utilizando, ¿no? Y ese hongo, o sea, es decir, si lo piensas, primero nos enamoramos de la lengua, ¿no? Todos, ¿no? O sea, escuchando de niños queriendo hablar como hablan los demás, nos enamoramos de una lengua, escuchando las cosas que nos cuentan. Después hay un punto en el que como lectores no le pasa a todo el mundo, ¿no? Hay gente que vive una vida entera enamorado de la lengua y ya, y es más que suficiente seguramente. Pero a nosotros nos pasa que como lectores hay de pronto en algún libro estalla las esporas del lenguaje y moco. Dices, ¿cómo está hecho esto? ¿Qué pasó aquí? Es decir, y ahí te enamoras del lenguaje. Pasas a estar enamorado de la lengua, estar enamorado del lenguaje. Y eres absolutamente esclavo del lenguaje. Y el lenguaje hace contigo lo que se le dé su chingada gana, ¿no? Entonces hay una cosa ahí que me parecía interesante como explorar, ¿no? Porque además tampoco sé si es cierto o no que los animales no tienen lenguaje. El problema es otra vez, o sea, el lenguaje es lo que es o es lo que nosotros decimos que es. ¿Es como nos lo explicamos o es algo mucho mayor, ¿no? O sea, con muchas más posibilidades, no sé, ¿no? O como este hongo nos deja entenderlo. O como este hongo nos permite entenderlo o nos conduce como se le da su chingada gana, ¿no? O sea, sí, tal cual. Fíjate, lo hablaba con la Fer Melchor, que leyó el libro para hacer el comentario. Una de las cosas que me decía que se había quedado obsesionada me decía, tienes que escribir un pinche ensayo sobre eso del lenguaje como hongo. Sí, no, totalmente. Porque hay que hacer algo como llevar más allá esa exploración, ¿no? Y sí me gustaría, pero también siento que ya es una cosa de esta novela y que lo importante de esta novela es todas esas cosas que deja como solamente echadas, ¿no? No sé si soy capaz o si me interesa o si se debe hacer esa exploración. Esta es una cosa como, no sé, ¿no? Es una novela de preguntas, o sea, como... Y además, ¿quién las va a responder? Yo, pues yo no soy el narrador. O sea, es decir, tendría que recurrir a revivir a este narrador o volver a usar a este narrador para responder esa pregunta. Es muy extraño, ¿no? O sea, y si lo hago yo, pues qué cosa cartonada, ¿no? O sea, como son esas cosas que uno siente que se cierran pese a uno, ¿no? Que quizás lo que queda son más bien intuiciones, ¿no? Estas preguntas lo que van soltando son intuiciones. Y justo pensaba que hay una frase también muy al inicio donde dice
cuando se intuye algo, no hay que callar ni hacerse pendejo. Aquí está, lo tengo en la página 20. Sí, es el prólogo. Se lo dicen en Endometrios y en Venida a Justo. Claro, se lo dice en un contexto ¿no? Distinto, muy interior. Pero claro, quizás la literatura más... No es tan distinto, porque además no es tan distinto, de hecho, porque ahí todavía no te das cuenta del mundo del mundo que es el mundo de la novela, ¿no? Todavía todo parece muy realista, pero empieza a dejar de parecer justo a partir de ese momento, porque es lo del olfato de él, ¿no? Esta cosa de poder oler, ahí parece que es solamente el varillero que huele, ¿no? Un poquito loco quizá, ¿no? También. Un poquito ¿no? loco, pero empieza a parecer algo raro, ¿no? Y si hay una cosa como mucho más en tensión con lo que estamos diciendo, no es tan distinto el contexto, digamos, ¿no? Porque la intuición al final le están pidiendo que se atreva a ver si hay vida o muerte en un lugar, ¿no? O sea, si hay como dónde está ese espacio de la novela, ¿no? Y si concebimos la novela, la literatura de manera más universal como esa suma de intuiciones, ¿no? Que van quedando, que van colonizando como lenguaje, ¿no? A los distintos lectores, a la gente en general, pues no queda otra que actuar de la misma manera, ¿no? No callar y no hacerse pendejo, ¿no? No tenemos otro remedio. Tal cual. Sí. Es que fíjate, yo pensé que esto no iba a volver a pasar y me pasó cuando tuve que hacer las entrevistas de las tierras arrasadas, ¿no? Me sentía muy incómodo queriendo y teniendo que hablar de literatura con una novela como Las Tierras Arrasadas, ¿no? Había una parte de mí que me decía, tienes que hablar de los migrantes, tienes que hablar de lo que está pasando, ¿no? Y ahora me pasa lo mismo con la desaparición, ¿no? O sea, con los desaparecidos, pues, ¿no? O sea, lo digo por esto de no callarse, ¿no? O sea, que dices que de pronto lo veo en mí, o sea, lo siento porque es una novela muy literaria, creo yo. Es literatura, o sea, se fue más lejos. Las Tierras Arrasadas están mucho más cerca de herramientas periodísticas, digamos, ¿no? Que aquí no hay nada, ¿no? Pero aún así, el alma de esta novela es la que es. Y es lo que pasa en este país y en este continente, que es la desaparición, ¿no? O sea, pasa que yo en un momento entendí que para hablar de desaparición había que hablar de apariciones, pero para hacer literatura, alguien más lo puede hacer de otra manera, pero yo necesitaba hacerlo así. Pero al final somos un país en el que desaparecen, según cifras, 8 personas todos los días y según otras 10 personas todos los días. O sea, ambos números brutales, ¿no? Brutales, espeluznantes, pues. O sea, si fuera uno, es brutal. Son números espeluznantes. Y el asunto es todo lo que la novela hereda de eso, de lo que hay en ese proceso que yo llevé a cabo de entrevistas, ¿no? O sea, bueno, no son entrevistas, porque no era como en Las Tierras que eran entrevistas para algo, sino era para otras cosas en mi trabajo, ¿no? O sea, en mi trabajo como periodista o bueno, como articulista, en muchas cosas yo he tenido la oportunidad de escuchar testimonios, de recoger testimonios, y por eso te decía lo de la responsabilidad que implica recibir un testimonio. Quien te da un testimonio te está dando todo, te está dando lo único que tenemos todos los seres humanos, que es la historia de nuestra propia vida. Y esos testimonios, así como te decía lo del pasado, que no hay pasado en la novela, porque en los testimonios lo que te decía del no fue, sino es, ¿no? Aunque no esté claro cómo. El desaparecido no está muerto y no está vivo. El laconismo del familiar o de la persona que tiene un vínculo con quien no está hace muy peculiar y muy particular la forma de hablar. Nunca se explayan, no hay una verborrea como en entrevistas de otro tipo, ¿no? O de otro tipo de cosas. O sea, porque el silencio y el vacío están siempre ahí, presentes, asediando, ¿no? Y eso lo hereda la forma de la novela, por supuesto. Pues, o sea, hay una cosa que tiene que estar presente que para mí era muy importante, ¿no? Eso, aunque uno no diga, estoy sintiéndolo de manera pueril o evidente, ¿no? Y el respeto absoluto a el otro leitmotiv, que es, no están muertos, no. O sea, para mucha gente puede ser, ay, por favor, ya que se den cuenta. No están muertos, güey. Lo que pasa es que tampoco están vivos. Entonces, no, o sea, la novela, la literatura está ahí, en ese espacio es donde puede haber literatura. Sí, en esa fisura que además puede ser muy delgadita, pero por delgadita que sea, tiene una capacidad de succión muy brutal. Puede jalar, o sea, chupar. No es casualidad que en las mitologías todas, o sea, casi todas, la idea del remolino es muy importante, ¿no? O sea, la Vía Láctea acaba en un remolino, o sea, es decir, esta cosa que está succionando, ¿no? A la vida, pero también devuelve. Todo lo que succiona devuelve, ¿no? ¿Qué es lo que devuelve? También ahí está la literatura, también es muy delgadito, ¿no? Es inevitable también, sobre todo muy al inicio de la novela, cuando, como decías, parece un entorno muy realista, pensar en las buscadoras, ¿no? Como en las buscadoras que están ahí haciendo esta lucha cotidiana, diaria, ¿no? Es decir, después esto ya se convierte en algo más
más, pero sigue siendo esa el alma. No, totalmente. Y lo que pasa es que se va abriendo el espacio de la memoria y del recuerdo, ¿no? Y del olvido, ¿no? Y se va apuntando hacia muchos lados, pero como dices, es así. Lo que pasa es que también las buscadoras tienen nombres que ya indican mucho, ¿no? Cienvenida y Endometria y además las buscadoras están también, digamos, algo que podría parecer el revés de las buscadoras, que es a quien pertenece la vidente, ¿no? Que son estas que son como el contrario, ¿no? No se llaman encontradoras porque sería muy demasiado plano, ¿no? Pero sí, exceso de literalidad. Exceso de literalidad, exacto. Bueno, creo que tenemos que ir terminando. No, sí, no sé por qué injusticia. Yo querría platicar otro buen rato contigo, pero bueno, te agradezco mucho. Esta ha sido una novela. Curiosamente decías, terminó siendo tu novela más corta, pero es una novela que te da para hablar 1000 páginas. Sí, es que abre muchas cosas, ¿no? Abre muchas cosas. Sí, abre muchas cosas. Ya, yo ya no puedo hacer nada por ella. Pues Emiliano Monge, muchísimas gracias. Muchas gracias por la conversación, como siempre, de verdad. No temo decir que Los Vivos fue quizá una de las novelas que más hondo me tocó durante este 2024 y además las charlas con Emiliano Monge siempre son muy enriquecedoras. Uno siempre termina sintiendo que dijo muchas cosas, que escuchó muchas cosas, pero que también muchas cosas se quedaron en el tintero. Entonces, bueno, yo espero que esta conversación sostenida que ya hemos venido teniendo Emiliano y yo a partir de sus libros previos pueda continuar, no solo a propósito de los libros, también a propósito de la vida, porque como él dice, los libros se filtran en los libros, pero también la vida cotidiana, la vida en general se filtra en los libros y se filtra en la lectura. Mientras tanto, bueno, antes de despedirme, te recuerdo que esto fue Tinta y Voz, el último episodio del 2024. El próximo año vendrán muchísimas charlas más, muchísimos libros más que comentar, pero para no perdértelas tienes que suscribirte al Substack, al newsletter en tintayvoz.substack.com. Ahí además hago recomendaciones de novedades editoriales, les cuento algunas noticias sobre libros y les hago recomendaciones musicales, entre otras cosas que solo encuentran en la edición del newsletter, pero también se pueden suscribir al podcast en su plataforma favorita y ahí me pueden dejar una reseña, pueden comentarme qué les parece el podcast, si tienen alguna petición especial, algún comentario, alguna recomendación, cualquier cosa será bienvenida y me pueden escribir también y seguir, por supuesto, en mis redes sociales. Me encuentran como @angelsots, SOTS. Nos despedimos del 2024 y seguiremos escuchándonos en 2025. Muchas gracias. Chao. Tinta y Voz. Un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.